Buenas tardes. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a hablar de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es la importancia del nacimiento virginal de Jesús. ¿Qué tan importante es para el cristianismo este hecho tan maravilloso que Jesús haya nacido de la manera en la cual nació? Y vamos a leer Mateo 1, 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hace 8 días estudiamos acerca de la importancia de enfatizar las verdades fundamentales que rodean, en este caso, el nacimiento de Jesús, y no tanto las circunstancias secundarias, como si nació el 25 o no nació el 25, como si es de origen pagano, que si las luces, esas cosas son secundarias. Hay cosas muchísimo más importantes en las cuales nosotros debemos de enfocarnos. Y aquí iniciamos con una importante pregunta, que es la siguiente: ¿qué es más importante para el cristianismo? ¿Que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz o su nacimiento virginal? ¿Qué es más importante? Las dos. Muy bien, palomita, pónganse palomita. Los dos eventos tienen la misma importancia. Si no hubiera nacido Jesús, porque hay una lógica aquí, si no hubiera nacido Jesús, por consiguiente, no hubiera muerto por nosotros, ¿sí? Y por consiguiente, no se hubieran derivado otras verdades fundamentales del cristianismo, como por ejemplo su resurrección, su doctrina, su enseñanza, que está plasmada en los evangelios, las promesas de Dios. Todo se vendría abajo. Si Jesús no hubiera nacido, si Él no hubiera muerto por nosotros, ¿cómo habría resucitado? No hubiera lo uno sin lo otro. Nosotros, si así hubiera sido, nosotros seguiríamos en la condenación. Nuestros pecados seguirían acumulándose en nuestras vidas y finalmente terminaríamos en el infierno. ¿Qué tan importante es pues el nacimiento virginal de Jesús? Con su rayo virginal es un nacimiento totalmente diferente al de cualquier ser humano. Bueno, en la historia de la Navidad, el punto más importante es el nacimiento virginal de Jesús. El nacimiento virginal de Jesús ocurrió, fue un hecho que marcó la historia en antes y después de Cristo, y sucedió tal y como dice la Escritura. De lo contrario, si no hubiera sucedido como dice la Escritura, entonces Jesús simplemente sería un hijo ilegítimo de una infidelidad que cometió María, ¿sí? O simplemente Jesús fue el hijo de la unión marital natural entre José y María. Si así fuera, por consiguiente, Jesús no es Dios, es un ser humano como nosotros. Si Jesús no es Dios, fíjese cómo se va derivando todo. Y si Jesús no es Dios, entonces sus afirmaciones de quién era, de sus enseñanzas, pues son puras mentiras. Si así fuera, o sea, si hubiera sucedido, su salvación sería un engaño. Y si su salvación es un engaño, todos seguimos bajo condenación. Si negamos que Jesús es Dios, hemos negado la esencia misma del cristianismo. Si la historia de su nacimiento no es más que una leyenda inventada, bueno, también lo sería el resto de lo que la Biblia habla de Jesús. Pero fíjense que curiosamente, desde el inicio del cristianismo, hace casi 2000 años, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús ha sido la doctrina más atacada.
Desde el inicio, por ejemplo, aparecieron los gnósticos, que eran personas que habían concebido cierta doctrina que aseguraba que Jesús era imposible siendo Dios, era imposible haber tomado una forma humana. Por consiguiente, ellos decían que Jesús no era Dios, negaban su nacimiento virginal. Pasaron algunos años dentro de la iglesia de los primeros 300 años y apareció una doctrina que se conoció como arrianismo, que era la negación de la divinidad de Jesús, argumentando, un tal Arrio argumentaba que Jesús era un ser creado, que no era Dios encarnado. Bueno, esas dos doctrinas o herejías que acabo yo de mencionar se han perpetuado, siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, los testigos de Jehová son los representantes del arrianismo. Ellos niegan la divinidad de Jesús. Ellos dicen que Jesús era un simple ser humano como usted o como yo. ¿Sí? Hasta nuestros días, este es lo preocupante, porque hasta el día de hoy, teólogos de todas las ramas del cristianismo, incluyendo teólogos católicos, teólogos reformados, teólogos protestantes, teólogos que se dicen cristianos, siguen atacando la doctrina del nacimiento virginal de Jesús. Algunos de ellos, actualmente muy ilustrados, muy sabios, entre comillas, aseguran que simplemente son fábulas, que la historia de la creación de Adán y Eva es una fábula, es un mito. Una fábula, dicen ellos, que son creencias de gente poco inteligente, afirman ellos. Sin embargo, para los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Para nosotros los creyentes en Cristo, su nacimiento virginal es creer en esta doctrina, abrazarla, es fundamental, es crucial. Así como abrazar el hecho de la muerte en la cruz y de su resurrección. Son doctrinas que los cristianos, desde que inició el cristianismo, siempre abrazaron y defendieron, y algunos hasta dieron su vida para defender estas doctrinas. Cualquier persona pues que rechaza la divinidad de Jesús, la encarnación de Jesús, es decir, que Dios tomó forma humana, pero de una manera sobrenatural, por medio de un nacimiento virginal. Todo aquel que rechaza esto, rechaza a Cristo. Y la Biblia se defiende a sí misma. Juan el apóstol escribió en 1 de Juan 4:1 por razón de los gnósticos, que aseguraban precisamente que era imposible que Dios tomara una forma humana. Y él escribió en 1 de Juan 4:1, les escribió a los creyentes y les dijo: amados, no creáis a todo espíritu. Aquí todo espíritu es sinónimo de cualquier persona. No creáis a cualquiera, sino probad, examinad los espíritus o las personas, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu o toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea que se encarnó y de manera sobrenatural, es de Dios, dice Juan. Es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu o todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. O sea, la actitud anticristo, todo en contra de Cristo. Y es muy importante examinar y darnos cuenta que curiosamente, entre comillas, de una manera inexplicable, pero aquellos que atacan a Jesús y su nacimiento sobrenatural nunca hablan mal de Buda, ni de Confucio, ni de ningún líder religioso. ¿Por qué sí de Jesús? Eso comprueba que detrás de todo, el autor intelectual de todo este anticristo es Satanás mismo, el enemigo de nuestras almas. Dice 1 Juan 4:3, y este es el espíritu del anticristo, o sea, la actitud de negar, de estar en contra de Cristo, el cual
vosotros habéis oído que viene. O sea, el personaje con ese sistema de gobierno anticristiano, y que ahora ya está en el mundo, no que ya está en el mundo el anticristo, sino la actitud de rechazar a Jesús, aún dentro de los mismos que se denominan cristianos. Por consiguiente, la doctrina del nacimiento virginal de Jesús es sumamente importante para nosotros que creemos. Ya desde el Antiguo Testamento los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a dar profecías acerca de la venida y del nacimiento sobrenatural de este que sería llamado el Mesías. Isaías en el capítulo 7, versículo 14, nos lo dice aquí: por tanto, el Señor mismo os dará señal. La palabra señal aquí, tanto en el hebreo como en el griego, significa, habla de un hecho poderoso, sobrenatural. ¿En qué consistía esa señal, ese hecho sobrenatural? ¿Se acuerdan cuando los fariseos cuestionaron a Jesús y le dijeron: danos señal de que eres el Hijo de Dios? Y él dijo: señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. ¿De qué estaba hablando? De su muerte y resurrección. O sea, esa es otra señal del poderoso Dios que tenemos, que levantó el cuerpo muerto de Jesús y lo volvió a la vida, que se conoce como la doctrina de la resurrección. Dice pues el texto, Isaías 7:14: el Señor mismo os dará señal poderosa. He aquí que la Virgen concebirá. Para nosotros quizás no tenga el mismo impacto que para los judíos de aquel tiempo que escucharon esto de parte del profeta. ¿La Virgen qué? Concebirá. ¿Cómo que una virgen va a concebir? O sea, concibe una esposa casada, ¿o no? Lo otro se consideraba fornicación. Entonces sonaba mal a los oídos de ellos. ¿Cómo que una virgen concebirá? Sí, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, el cumplimiento de esta profecía dada por Isaías, él la profetizó 800 años antes de que Cristo naciera en un portal en Belén. Y en Mateo 1:18, que fue el versículo que nosotros leímos al principio, ahí se ve el cumplimiento de la profecía de Isaías. Para nosotros son ya 2800 años que se cumplió esta profecía. Dice Mateo 1:18, que fue el texto de inicio: el nacimiento de Jesucristo fue así, palabra de Dios, estando desposada María su madre con José. Aquí hay algo importante que quiero mencionar: desposada. María. Desposada en el idioma griego es una palabra que se traduce como comprometida. En otras palabras, se puede leer así, como dicen algunas otras versiones: estando comprometida María su madre, o sea, su madre de Jesús en su humanidad, con José. Esta era una costumbre que tenían los padres judíos, que cuando los hijos iban creciendo, entre ellos hablaban y hacían ese compromiso de casar al hijo con la hija. Se aceptaban ambos, se comprometían, y esa era una costumbre para ellos, ¿sí? Para nosotros eso no tiene vigencia, era una costumbre judía. Por eso tenga mucho cuidado cuando escuche a cristianos que aparentan mucha espiritualidad, que dicen cosas como: el Señor me está diciendo que tú te cases con aquella muchacha o con aquella mujer, o tú te casas con aquel. Oiga, pero yo ya soy casada. Pues yo no sé, a mí Dios me habló. Dices, ¿de qué está hablando este tipo? ¿Verdad? Cenó muchos tamales en Navidad, o algo le pasó. Esas cosas para nosotros no tienen sentido ni vigencia. Era una costumbre judía. Entonces dice que María su madre, antes que se juntasen, juntarse aquí significa vivir la vida marital, antes que vivieran como matrimonio, se halló que había María concebido del Espíritu Santo.
Y aquí inicia la maravillosa historia de la Navidad, porque dice que se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. Aquí hay algo digno de mencionar. El verbo concebir viene de un término griego, genao, y genao se traduce literalmente como engendrar. Y esa palabra genao, engendrar, concebir, se usaba siempre, principalmente, la mayoría de las veces, en referencia a un hombre, a un varón engendrando hijos. Eso habla de la paternidad, porque es el varón el que deposita la semilla que fecunda el óvulo, ¿sí? Y esto habla de la autoría de Dios el Padre en el nacimiento de Cristo. O, como dice en Hebreos 1:5, aquí hay una prueba de esto, de cómo fue Dios el Padre quien lo engendró. A lo cual, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, y él será a mí hijo. Ok, en un sentido nosotros como cristianos somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Pero él es el Hijo de Dios. O sea, somos hijos de Dios no en la misma dimensión en la que Jesús es Hijo de Dios, porque Jesús es Dios de Dios, como decía el credo antiguo apostólico, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, mas no creado, de la misma naturaleza del Padre, que fue el creador de todo, decía este credo antiguo. Ahora, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 26, porque allí nos narra un poco más acerca de las circunstancias, de cómo se dio este maravilloso nacimiento del Hijo de Dios. Lucas 1:26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel, que es uno de los tantos ángeles al servicio de Dios, la creación angelical, hermanos, es una realidad. La creación angelical, los ángeles son creación de Dios, pero los ángeles son hermosos, son distintos a nosotros, ellos no son seres humanos. Pero dice la Biblia que los ángeles eran dirigidos por el que posteriormente sería el acérrimo enemigo de Dios. A él se le llamó luz bella, luz de la mañana, lucero de la mañana. Y la imagen que se tiene de ese ángel caído, que posteriormente se le llamó Satanás, que significa adversario, esa imagen que se tiene de un tipo rojo, ¿sí?, con cuernos, con una cola así, ¿verdad?, y con un trinche, nada que ver, algunos se sorprendieron por lo que dije. No es así. Eso fue producto de la mente de pintores que hace siglos, pues escenificando algunas partes de la Biblia, pintaron al diablo rojo, pero no es así, nada que ver, hermanos. Luzbel, que posteriormente se le llamó Satanás o diablo, es el más hermoso de los ángeles. Si usted lee la narración de su creación en Ezequiel y en Isaías, habla de una hermosura sin igual. Pero se reveló ese ángel. Y actualmente tenemos los ángeles de Dios y los ángeles caídos. Pero Gabriel era un ángel al servicio de Dios. Y sigue habiendo innumerables ángeles que, según la Biblia, dice que esos están para ministrar a los herederos de la salvación, que somos nosotros. Pero no ande buscando ángeles, porque Satanás se disfraza como ángel de luz
y puede engañar como ha engañado a un montón de gente, ¿sí? Aquí en la ciudad tuvimos una historia de una supuesta aparición de un ángel a un pastor, y le dijo cosas que nada que ver con la Biblia, pero supuestamente el pastor le dijo: ¿y cómo yo les compruebo que eres un ángel que Dios envió? Y que el ángel le dijo: te voy a dejar una pluma. Y que le soltó una pluma ahí donde él estaba en el templo de ellos, así le llamó. Y esa pluma la puso en una cajita y los hermanos iban a ver la pluma. Nada que ver, nada que ver. Sin embargo, los ángeles de Dios ahí están, cuidándonos, guardando nuestros caminos. A veces ni cuenta nos damos, pero ahí están, ¿sí? Y esos están para servir a Dios. Y Gabriel era uno de ellos. Y así como Jesús enseñó al Padre Nuestro: se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, Gabriel era un ángel del cielo, era un ángel de Dios. Y él, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, se le da un mensaje. Fue enviado por Dios, dice, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, comprometida con un varón. El varón se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Había muchas vírgenes en ese tiempo en Israel. Sin duda que había muchas igual a ellas, virtuosas, vírgenes puras, entregadas a Dios, pero Dios en su soberanía tenía que escoger a una. Por eso es que el mensaje del ángel inició con un saludo que la dejó a ella sin palabras. Vamos a leer en el versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, no dice si estaba en la cocina o en su cuarto, no dice, pero donde ella estaba, entró el ángel y le dijo: salve, muy favorecida. Salve era un saludo como de bendecida, como era un saludo divino de bendición. Salve, y luego le dice: muy favorecida, como dice otras traducciones, llena eres de gracia. La gracia de Dios te abrazó, te envolvió, y el favor de Dios, por su gracia y su soberanía, te escogió a ti. Y le dice: el Señor es contigo. La frase en español no tiene la contundencia que tiene en el original. El Señor es contigo es de una manera palpable y real. El Señor se va a manifestar en tu vida. Bendita tú, le dice, entre las mujeres. Y obviamente su reacción fue, pues digamos, normal. ¿Cómo reaccionó? Mas ella, cuando le vio, mira, ya de por sí, nada más de ver al ángel hermoso, ya se turbó. ¿Cómo? No sé, o sea, si imaginamos un poco, quizás ella pensó: ¿y cómo entraste? ¿Y quién eres tú? Y no, estaba totalmente conmovida. Cuando le vio, dice, se turbó, se desconcertó por sus palabras, porque todo ese saludo era algo inusual y de parte de un ángel que venía de parte del Señor. Se turbó por sus palabras y pensaba, meditaba, o sea, eran tan rápidos sus pensamientos que se cruzaban el uno al otro, porque pensar aquí habla de una intensidad en las ideas del pensamiento, que qué salutación sería esta. ¿Por qué me saluda de esa manera? ¿A quién se le saluda de esa manera? ¿Quién soy yo para que se me sea saludado de esa manera? Versículo 30, entonces el ángel le dijo: María, y la llama por su nombre. ¿Cómo sabe mi nombre? Y luego le dice algo muy importante, le dice: no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque la vio temblando, hermanos. Porque la vio conmovida. Y cuando yo estaba leyendo esto, me acuerdo de un hermano que estuvimos en una reunión de adoración muy exaltada, muy profunda, una presencia de Dios bien tremenda, y al final él se acercó con nosotros, varios de los pastores, de esto hace años ya, y él venía con sus manos así, y luego: ¿qué tienes? Dice:
y así jadeaba, es que Dios me habló. ¿Y qué te dijo? Pues me dijo que hiciera ciertas cosas. Oren por mí. Y yo le dije, no, hazlas. Porque luego así somos, ¿no? Hay gente que viene y dice, pastor, Dios me habló y me dijo que hiciera esto y aquello. Por favor, ore por mí. No. Haz lo que te dijo, no necesitas oración. Sí, haz lo que te dijo. Entonces María estaba toda, pues yo me la imagino así, turbada así, con los ojos desorbitados y la calma el ángel. Tranquila, María. Mira, siéntate, respira hondo. No, eso ya suena a otra cosa. Eso está en la Biblia. Pero no temas nos produce tranquilidad. Porque esa palabra, esa frase, no temas de parte de Dios, es ten confianza en mí. Todo está bajo mi control. Y ustedes saben que la Biblia registra 365 veces la frase no temas. Alguien que se puso a contarlas dijo, mira qué maravilloso, un no temas para cada día. ¿Por qué? Porque todos los días nos asaltan temores. Pero esa frase no temas, que le dio tranquilidad a María para escuchar lo que restaba del mensaje, esa misma frase tiene mucho poder para nosotros hoy. Yo he estado escuchando las noticias últimamente y la gente está temerosa de lo que vendrá en el 2017. Pero si ustedes son observadores, siempre se dice en diciembre, ay, el año que viene será difícil, y aquí estamos todos. ¿Sí? Pero para los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tendrán. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Seguiremos adelante hasta el día final. Entonces, el ángel calma a María porque no era para menos. ¿Sí? Es como si alguien viene, el doctor viene contigo, mujer, que estás embarazada, y te dice, oiga, le tengo una noticia tremenda. Va a tener 8 hijos. ¿Cómo te quedarías, mujer? Para atrás. Y el marido, cuando tienes ya estaba, no terminó de decir 8, el doctor ya estaba en el suelo. ¿Y cómo los voy a mantener? No, pues es que imagínate. Entonces María, que estaba comprometida, todavía necesitaba escuchar con tranquilidad el mensaje. Por eso es importante estar tranquilos, hermanos, para escuchar que Dios nos hable. Cuando oramos, cuando compartimos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios. Entonces la calma, le dice, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado el favor de Dios delante de Dios. Pero todavía no le dice nada. Y ella está así esperando el gran mensaje. Le dice en el 31, y ahora concebirás en tu vientre. No, eso le fundió los fusibles a la Virgen María. Concebirás en tu vientre. Ahora imagínense, ella abriendo los ojos a medida que les decía, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Jesús es el nombre en griego de la palabra hebrea, o del nombre hebreo Josué. En griego es Jesús. Y ambos, Josué y Jesús, hebreo y griego, significan salvación o el Salvador. Y el nombre de Jesús describe el propósito de la misión por la cual Él vino a nacer de una manera tan sobrenatural y poderosa. Ese es el nombre por excelencia de Jesús, aunque se le llama de muchos nombres, como ya veremos un poquito más adelante. Y luego le menciona cómo sería ese hijo llamado Jesús. El nombre se lo puso Dios, no José ni María. Y le describe en el versículo 32, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Mira, todos somos hijos del Altísimo, del que está por sobre todo. Pero Él es el Hijo de Dios, engendrado por Él. Nosotros fuimos engendrados por la palabra, dice Pedro. Pero Dios, por el Espíritu Santo,
puso la semilla. La palabra semen significa semilla, ¿sí? Está latinizada la palabra semen, pero significa literalmente semilla. No que Dios tenga semen como los hombres, como los seres humanos. No, esto es en sentido espiritual. Puso la semilla por el poder de Dios. No hay nada imposible para Él. Y luego le sigue diciendo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todas esas son frases que ella de alguna manera había escuchado de boca de los rabinos. ¿Cómo sería el reinado del Mesías? Y luego se la están dando a ella. No, yo pienso que estaba al borde del desmayo de semejante afirmación. Y en su mente se estructuró una pregunta bien lógica. Ella estaba totalmente asombrada y su pregunta es totalmente natural y lógica. Le dice en el versículo 34: entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Y sigue con su lógica humana, ¿no? Y con razón. Dice: pues no conozco varón. No, todavía no me caso, estoy comprometida. Pero ¿cómo yo voy a concebir un hijo si todavía no estoy casada? Todavía no vivo con José, mi marido. Pues esa, hermanos, esa es una afirmación de parte de Dios. Y a eso se refirió cuando dijo el profeta Isaías: esta es la señal, el hecho poderoso. Una virgen concebirá en su vientre de manera totalmente fuera de lo normal, o sea, sobrenatural, por obra del Espíritu Santo. Esta virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Cómo será esto? No conozco varón. Y le responde el ángel 35, le dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo. Repito, estas frases no tienen quizás mucha impresión fuerte en nosotros, pero en el texto y en la costumbre, en la cultura hebrea, escuchar estas palabras que son muy, muy contundentes, de que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, como ahora viene sobre nosotros, pero ya no se va a producir como nunca antes se había producido un nacimiento como el del Hijo de Dios. Por eso es un hecho único, por eso es una verdad fundamental, la manera en la que Cristo nació. Y vamos a, en lo que resta del mensaje, a darle explicación el por qué tenía que ser de esa manera su nacimiento. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, o el poder del Todopoderoso, del Altísimo, te cubrirá, te abrazará, te llenará completamente con su poder, con su sombra, que es un sinónimo del poder de Dios. Te abrazará, te cubrirá, por lo cual, como consecuencia de eso, también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No, pues allí ya María, tratando de asimilar, ella había sin duda escuchado mensajes de que vendría el Mesías, sin duda que escuchó predicación respecto a Isaías 7:14, pero jamás pasaría por su mente, es lo más seguro, que ella pudiera haber sido la que Dios había escogido. Miren, hermanos, Dios lo único que requiere de nosotros es fe, porque Dios sigue haciendo hechos poderosos. Dios sigue manifestándose en nuestras vidas de manera poderosa. El Espíritu Santo sigue obrando en las vidas de los que creen. El único requisito de Dios es tener fe, porque para el que cree todo le es posible. Fe es la llave para accesar a las promesas de Dios. Y esa fe la tenía esta mujer,
virtuosa. Finalmente le creyó, pero el dilema y el problema seguía. ¿Por qué? Porque quedó embarazada y por lógica el vientre empezó a crecer y José se dio cuenta, pero todavía no se casaba, ni siquiera las invitaciones habían hecho, todavía ni los cantos de nupciales había, todavía Julio no le decían qué cantos cantar en la boda. Pero volvamos a Mateo 1:19, porque aquí nos narra ya el hecho de que José ya se había dado cuenta. ¿Qué pasó por la mente de José cuando le avisaron? Oye, esto no está en la Biblia, pero estamos pensando como algo probable. Alguien la vio a María y la vieron diferente, que ya le apretaba un poco su túnica, y más de uno imaginó y dijo, ya se metió con José, y eso era fornicación y era penado por la ley. Y más de uno seguramente fue y le dijo, y cuando José la ve, ¿qué pasaría por su mente? Miren lo que sucedió. Mateo 1:19. Después de que se entera, José su marido, o su prometido, como era justo, yo subrayo esta frase, como era justo. Aquí, hombre justo significa hombre íntegro, que sabe amar, que sabe perdonar, que no va a vengarse, no hay venganza en su corazón, no hay el mínimo asombro de amargura por tan semejante infidelidad, porque él en su mente natural no es difícil imaginarlo. Yo he hablado con varones que fueron engañados por sus esposas y es algo terrible, pero también he hablado con mujeres que han sido engañadas por sus esposos. Pero en el caso de un varón engañado, hay ciertas cosas que son un poco distintas en la reacción. Un hombre se siente en su hombría, en su valor, que lo hayan preferido por otro hombre, eso le pega muchísimo, quizás más fuerte, no lo sé. Pero en la mente de José, fíjate, la importancia de ser hombres y mujeres justos, porque cuando viene la agresión, cuando viene la defraudación, cuando viene la traición, el corazón justo reconoce que él también está en la posibilidad de traicionar, de herir el corazón de los demás. ¿Y qué hizo este hombre justo? No quería infamarla, dice. No quería avergonzarla públicamente. Aparte de que él sabía que la ley decía que si una mujer comprometida a casarse o una mujer casada cometían fornicación o adulterio, morían siendo apedreados. Eso decía la ley. Ustedes sabían eso, ¿verdad? Pero como él la amaba, cuando tú amas a alguien, a pesar de que te traiciona, sigues amando a esa persona, porque el amor nunca deja de ser. Y así era el corazón de este varón. Por eso también Dios lo escogió. Por eso Dios anhela que los que somos padres terrenales, en el caso de los creyentes, seamos hombres justos, mujeres justas, para depositar en nuestras manos esos pedacitos de carne que el cunero está lleno ahorita. Cuando nacieron mis hijos es algo maravilloso, ¿no? Cuando nacen los hijos. Por ahí dijo David, mi hijo, amén. ¿O quién fue? Entonces le dice, fíjate, dice, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. No había deseos de venganza, nada, y mucho menos denunciarla por infidelidad para ser apedreada. Dijo, no, mejor yo me desaparezco, me voy. Y dice en el versículo 20, pensando él en esto, se entiende que se recostó, por lo que viene a continuación, y pensando, pero ¿cómo lo hago? Pero también se cruzaban pensamientos como, ¿y por qué me engañó?
Había un compromiso de ella. Ella se veía como una virgen pura, limpia. Pero sucedió. Y en eso estaba pensando que se quedó dormido. ¿Por qué digo que se quedó dormido? Por lo que viene a continuación. Y aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. O sea, nada más se sueña dormido. Bueno, algunos sueñan despiertos. Dice, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, otro ángel del Señor, otro enviado. Pero a diferencia de María, aquí fue por medio de un sueño, ¿sí? Y le dijo el ángel, José, hijo de David, o sea, lo conocía perfectamente. Dice, no temas, otra vez le dice, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque estaba todo todo herido, dolido, quizás estaba llorando, quizás tenía ya la almohada toda inundada de lágrimas por semejante traición e infidelidad. Pero el ángel lo consuela y dice, no temas, pero luego le da una instrucción. No temas recibir a María, y le dice, tu mujer. Qué tremendo. Piense un poco, trate de imaginar un poco. María, tu mujer, pero me engañó. O sea, ¿cómo tú dices mi mujer? Y quizás hasta pensó, no lo sé, estoy especulando nada más, lo que tiene en el vientre no es mi hijo. Pero sigamos leyendo. El ángel le da una explicación muy concreta y le dice, porque lo que en ella es engendrado, o sea, el padre de ese bebé que tiene María, tu mujer, es Dios. Dice, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, o sea, es obra del Espíritu Santo. Ahora, eso no era común, hermanos. No se había tenido ni se tendrá conocimiento de otro hecho semejante a este. Entonces, era un asunto de creerle también al ángel. Pero como era un hombre justo que conocía la palabra de Dios, he ahí la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se nos presente una situación que requiere fe para un hecho poderoso de Dios, necesitamos creer. ¿Cuántos creen? Al que cree nada le es imposible. Todo es posible, en otras palabras, para el que cree. Y sigue aquí diciendo, en el versículo 21, y dará a luz un hijo. Le está hablando de María, su mujer. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí le dice el ángel la misión por la que vino Jesús encarnado, el eterno Hijo de Dios. El Verbo se encarnó. Y aquí el ángel le está diciendo cuál era la misión, cuál era el propósito de haber nacido como cualquier bebé, pero con la salvedad de que no era por la unión de un hombre con una mujer. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y menciona al profeta Isaías, el capítulo 7, versículo 14, que ya leímos. Cuando dijo, y lo cita en el versículo 23, el evangelista Mateo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Emmanuel, es otro nombre dado a Jesús. También se le llamó el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, etcétera. Pero el nombre Jesús es la esencia de lo que Él es. Pero aquí Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios tomó la iniciativa y vino con una misión específica. Dios vino, descendió de lo alto para estar con nosotros. La frase envuelve algo mucho más profundo que Dios con nosotros. Es con una misión muy específica. Nos dio a su Hijo porque de tal manera nos amó para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Jesús fue totalmente humano. Jesús tuvo un cuerpo físico como el tuyo, como el mío, pero al mismo tiempo Jesús era totalmente Dios. Toda la plenitud de la deidad habitó en la naturaleza humana de Jesús, con la salvedad de que Él no tuvo pecado. Jesús no nació en pecado. Él no tuvo una naturaleza de pecado como tú y yo la tenemos. Y Pablo, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, nos habla de cómo esta naturaleza pecaminosa es transmitida desde el momento que Adán pecó, cuando engendró a Caín y Abel. En ese momento y hasta nuestros días, esa naturaleza pecaminosa se transmite de generación en generación, y esto es a través del varón que deposita la semilla en la mujer, y viene la concepción en el óvulo y nace un ser humano, pero contaminado con el pecado. Nosotros nacimos contaminados por el pecado, y la Biblia nos lo enseña en Romanos 5:12. Dice así: por tanto, por consiguiente, dice Pablo, como el pecado entró, subrayo esa palabra, el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿Alguien me puede decir? Adán. Muy bien, otra palomita, ahí la llevan. El pecado entró en el mundo por un hombre, pero ahí no quedó todo. Y por el pecado entró, ¿qué entró? La muerte. Ahora, ¿qué significa la muerte o muerte? Esa palabra, tanto en el hebreo como en el griego, significan separación. Es decir, entró en el mundo por un hombre el pecado, y por el pecado entró la muerte, la separación. Y esa separación fue en dos dimensiones: en la dimensión espiritual y en la dimensión física. Es decir, en el momento que Adán pecó, murió espiritualmente, se separó de Dios. Por eso es que cuando, después de haber pecado, Dios lo buscó y él se escondió. Y Dios le dijo: ¿por qué te escondes? Es que tomé del fruto. Ah, me desobedeciste. Ya no había perdido la comunión con Dios. En ese momento Adán murió espiritualmente, fue separado de Dios. El pecado hace división entre Dios y nosotros. Pero otra de las consecuencias, la otra dimensión, fue la dimensión física. Adán, cuando pecó, murió espiritualmente, pero en ese momento no murió físicamente. Él vivió más de 900 años, pero el ser humano fue creado para vivir eternamente, pero el pecado nos mató. Ahora sigamos leyendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, la separación, así la muerte física y espiritual pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, aquí esa palabra pasó, en el griego viene de una palabra griega que se traduce literalmente por transmitir. Entonces el texto se lee así para mayor comprensión: así la muerte física y espiritual se transmitió a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y aquí quiero mencionar algo que de continuo menciono, y lo seguiré haciendo porque es muy importante, y ahí nos descuidamos muchos cristianos. ¿Por qué tuvo que nacer Jesús de la manera en que nació? ¿Por qué tuvo que Jesús ser concebido no por el semen de un varón, sino por la semilla de Dios? ¿Por qué? Para que no se le transmitiera la naturaleza pecaminosa. Cuando un bebé nace inocente, y están preciosos los bebés. ¿Les gustan los bebés? A mí sí. A mí sí me gustan. Y cuando los agarro no estén así todos, así, y les agarro, y me gusta hacerle cosquillitas en los piecitos así, y reaccionan, ¿verdad? Y bueno, parecen muñequitos ahí bien bonitos, y
Y la verdad son simpatiquísimos y hermosísimos. Y luego cuando empiezan a caminar, no hombre, los papás, no, ya da sus primeros pasos y le toma 70,000 fotografías, ¿no? Y ahora con eso del Facebook, no hombre, a todo mundo le mandas las fotos de tu hijito que ya caminó y dio los primeros pasos, y cómo se ven, ¿verdad? Y cómo se ríen, y luego el dientito que empieza. No, la verdad son geniales, son maravillosos. Y ese niñito, tú le transmitiste, varón, la naturaleza pecaminosa. Y empiezan a crecer. Y los niños empiezan a hacer cosas que te roban el corazón. Hace unos días estábamos con una reunión de pastores y un joven matrimonio de pastores. Tienen una bebé como de 1 año, casi ya va para los 2 años. Y andaba ahí la niña caminando y es pues, o sea, no quiero utilizar la palabra adorable porque solo Dios es adorable, ¿no? Pero pues dan ganas de apretarle y uno entonces, no, la niñita haciendo ya caritas y movimientos. Le dije, ¿cuántos años tiene tu niña? Dice, ya va para 2. Le dije, no te la vas a acabar. Cuando cumpla 2 años va a ser una de monerías y tú, no, ustedes se van a deshacer, van a decir, ay, mi hija, qué linda mi hija, ninguna como ella. Esa es una característica de los niños. ¿Cuántos de ustedes cuando vieron a sus niños crecer ya siendo cristianos, que el niño a los 3 años se paraba y levantaba las manos y empezaba? Y tú, está alabando a Dios. Y las fotos, mira mi niño alabando a Dios. No, tú decías, no, Señor, qué bendición. No, y el niñito ponía carita de ángel. Y hasta le hacía así. Y luego tu niñita, no, pues fue y compró, ahí en San Juan de Dios le compraste un panderito porque fuiste ahí al caldo de pescado. Y pasaste por donde venden todos esos juguetitos y un pandelito, dijo la niña. Entonces, sí, ¿cuál quieres? Y se lo compraste y ella empezó a hacerle. Te alabo, Señor, te alabo. Y tú, ay, te derretiste. Y a todo el mundo le comentaste, ay, mira a mi niña, ay, qué bendición ver a mis hijos alabando a Dios. Pero a los 5 años le empezaron a salir cuernos rojos. A los 8 hasta colmillos así le empezaron. A los 12 ya le salió una cola con un. Y a los 14 ya traía un trinche en la mano. Y tú desconcertado te preguntaste, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese niño? Hermanos, simple y sencillamente es la manifestación de la naturaleza pecaminosa que tú le transmitiste, que te transmitió tu padre, que te transmitió tu abuelo, y que tu abuelo, al bisabuelo y el bisabuelo, y la culpa la tiene Adán. Pero echarle la culpa a quien sea no sirve de nada. Ya estamos contaminados por el pecado. Por eso es que a nuestros niños tenemos que desde chiquitos darles conciencia de lo que está bien y lo que está mal. A los niños se les enseña a hacer el bien, porque el mal ya lo traen de fábrica. A un niño tú no lo enseñas a decir una grosería, le sale. Una reacción de egoísmo, de golpear a otro niño y quitarle el chupetín, es una reacción natural. Pero se le enseña a no lo hagas, no contestes así. ¿Por qué? Porque ya forma parte de la naturaleza. A esa niña, hija de estos pastores, yo le dije, oye, ¿y si la están llevando? Claro, dice, mira, ahí en la mesa, ve lo que está ahí. Y ahí en la mesa estaba una varita bien liviana, que traía un versículo, con la vara y la corrección dan sabiduría. Yo le dije, dice, pues es la varita. Dice, mira, agárrala y llámale a la niña. Entonces yo agarré la varita y la nombré por su nombre. Le dije, ven, y voltea. No sé si te fijaste, Martita. Dice, no. Le digo, no, ven. Jamás se me acercó. ¿Por qué?
eso para mí fue un buen síntoma de parte de los padres, dice, porque pues nomás, o sea, ella sabe y le explicamos 1 año y medio y ya sabía lo que era la disciplina. Bueno, la corrección, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere grande no se apartará. Necesitamos a nuestros niños llevarlos ya hay un punto en el que ellos tienen que nacer de nuevo también, arrepentirse de sus pecados, porque nacieron contaminados por el pecado, volviendo al nacimiento virginal de Jesús. He ahí la razón por la cual Jesús tuvo que nacer de esa manera, porque si hubiera nacido por una relación entre José y María, José le hubiera transmitido la naturaleza pecaminosa a Jesús. Por consiguiente, la sangre de Jesús, que es donde, curiosamente, cuando te sientes enfermo o te quieren hacer algún examen, ¿qué es lo que te examinan? Te sacan sangre. Alguien que está contaminado de hepatitis o de, qué sé yo, de SIDA, no puede ser un donador de sangre. Su sangre tiene que estar limpia, porque si no va a matar, y esa sangre limpia trae sanidad al que recibe esa sangre. Bien, espiritualmente hablando, la sangre de Cristo está limpia de pecado. Por eso es la única que nos puede limpiar de nuestros pecados. ¿Están entendiendo, cristianos? Por eso es que la sangre de Cristo no debe de ser usada en cosas tan superficiales y tan llenas de esa ignorancia, pienso yo. De unjo mi carro para que no me lo roben. Lo cubro con la sangre de Cristo. ¿Sabe una cosa, mi estimado hermano? La sangre de Cristo no es para cubrir carros, ni proteger casas, ni de andarla esparciendo por todos lados. La sangre de Cristo es única y exclusivamente para limpieza de nuestros pecados. Por eso es que Dios tuvo que poner la semilla de Él en el vientre de María, y de esa manera anuló la contaminación que José le podía haber transmitido. Por eso cuando Jesús nació, fue el hombre más perfecto que ha existido. Esa fue la idea de la creación de Adán, un hombre perfecto y una mujer perfecta. Pero el pecado entró por la desobediencia, y por el pecado la muerte. Así pasó la muerte, se transmitió a todos los seres humanos. La genética, hermanos, puede definirnos y darnos lecciones, y por medio de ella sabemos de nuestra herencia física. Yo me parezco a mi padre, a mi madre que está ahí sentada. Tengo ciertos rasgos, ademanes, ¿verdad? Si quieren saber ahora con la tecnología y su avance, quieren saber quién es el padre, quiero saber si aquel señor fue mi padre, me hacen una prueba de ADN y empata, él es su padre. Todo esto hace la genética, ¿sí? Heredamos, nos explican cómo es que nos parecemos en los rasgos físicos, pero también intelectuales. Generalmente un músico engendra niños con tendencia a la música, y así viceversa, ¿no? Pero la genética jamás va a poder encontrar el origen de la maldad. No va a poder decir, no va a poder abrir, no va a poder estudiar y decir, pues aquí, miren, esta es la maldad. No puede, porque es algo espiritual. Pero nadie puede negar, el hecho de que no se ha comprobado científicamente, no se puede negar que la maldad existe. Basta ver alrededor nuestro, ¿sí o no? ¿Quién se atrevería a negar que el hombre está lleno de maldad? Nadie. Sin embargo, solo la Biblia posee la información del origen y las consecuencias del pecado, y por consiguiente nos da la solución. Y la solución es la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados. He allí la importancia del nacimiento virginal de Jesús. De ahí derivamos de que los seres humanos no nos hacemos pecadores, no, nacemos pecadores,
por naturaleza. Nuestro problema es que nacimos con esa naturaleza pecaminosa que nos fue transmitida. Por eso Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Cuando oímos el mensaje, creemos en el sacrificio de Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados y su sangre limpia, sin pecado, sin manchas y contaminación, nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Razón de sobra para celebrar, sea el 25, 24, el 30, el que usted quiera. No podemos detenernos en esas cosas tan secundarias y dejar de lado semejantes verdades fundamentales como esta. Termino leyendo dos pasajes. Uno está en Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Aquí el escritor se refiere, es en alusión al sacerdocio que había en el tiempo del Antiguo Testamento, el sacerdocio que Aarón fue el primer sacerdote delante del Señor, y de ahí el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios, previos sacrificios de animales inocentes, la sangre las vertían en lebrillos y con unas ramas de hisopo metían ahí en la sangre, y esto lo hacía el sacerdote eventualmente cada año, y rociaba al pueblo, estaba fuera ahí del tabernáculo y rociaba la sangre de manera simbólica hacia el pueblo, dirigía el rociamiento de la sangre. Esa sangre era de animalitos, todos eran inocentes. ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que ser ofrecidos animalitos sin mancha, es decir, tenían que ser blancos, no tenían que estar tuertos, ni cojos, ni mancos, tenían que ser totalmente limpios, sanos, tipificando ¿a quién? Al Cordero de Dios, a Jesucristo. Entonces el sacerdote rociaba al pueblo y de manera simbólica los pecados del pueblo quedaban cubiertos, pero la sangre de Cristo los borra, porque esa sangre de esos animales inocentes apuntaban hacia la sangre limpia, la misma sangre de Dios, por llamarlo de una manera, pura y santa, sin contaminación de pecado. Por eso dice aquí, en alusión a eso de Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestra confesión de fe, que creemos en Él, que su sangre nos limpia de todo pecado. Ese es el contexto, ¿sí? Él ya nos roció con su sangre, pero no nos cubrió los pecados, los borró y los echó a lo profundo de la mar, y ya no se acuerda más, esa es su promesa, de nuestros pecados y transgresiones. Dice el versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no, sino uno que fue tentado en todo, escuchen, según nuestra semejanza humana, pero ¿qué? Sin pecado. Es decir, ¿qué significa fue tentado en todo según nuestra semejanza? Que Él sintió lo mismo que todos los seres humanos sentimos. Él sintió hambre y fue tentado por Satanás. Tuvo sed, lloró ante la tumba de Lázaro, se cansaba, le dio hambre, fue menospreciado, fue traicionado. Todo lo que nosotros podamos imaginar que alguien nos puede hacer, que nos causa dolor, llanto, lágrimas, desilusión, tristeza, Él lo padeció. Pero pongan mucha atención, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, porque en el Antiguo Testamento el sacerdote que rociaba pues se aventaba también a él, pues sí, por de pasadita, él mismo sujeto a las mismas debilidades, él mismo necesitaba eso. Por eso esa doctrina que practica mucha gente aquí en México de ir a confesar los pecados a un hombre y luego este hombre le perdona, nada que ver,
no quiero hablar así nada más por hablar, no, es una ilustración de lo inútil de eso, si siguiera perpetuado el sacerdocio de hombres. No, dice, no tenemos ya un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque en ese caso que mencioné, el pecador perdonando pecados, hágame favor, pero aquí el sacerdote que tenemos, dice, él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Ve? Un sacerdote que intercede por nosotros, cuya misma sangre nos limpia de todo pecado, porque Él fue sin pecado, y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar lo que necesitamos. Cuando estés triste, acércate a nuestro sumo sacerdote. Cuando te sientas solo y quieras hablar con alguien y nadie te hace caso, háblale a Él, ahí está Él. Cuando sientas que tu cuerpo te duele, acércate al trono de la gracia. Él sabe lo que es el dolor, a Él lo golpearon. Y Él se apiada de esas debilidades, de esas cosas que nos duelen, que nos hieren, que nos frustran. Lo único que Él quiere es que no nos amarguemos en el corazón. ¿Qué necesitas tú? ¿Acaso habrá algo que el Señor no pueda suplir? Porque si Dios el Padre nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Estamos completos en Jesús. Razón suficiente, pues, para celebrar no solo un 25, sino todos los días de nuestra vida, que un día Jesús vino y nació como un niño. Sí, pero ¿de qué manera nació? ¿Y de qué manera tan poderosa Él nació? Que no heredó el pecado que todos nosotros heredamos, pero por su muerte en la cruz, nuestros pecados al creer son perdonados. ¿Cuántos le dan gracias? Finalmente Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Por supuesto, no hay otro. Santo, inocente, y lo sigue recalcando, sin mancha, apartado de los pecadores, no que no se juntaba con ellos, sino que no era uno de ellos, y hecho más sublime que los cielos. Queridos hermanos, esta es la hermosísima historia de la Navidad. Que el mundo la desvirtúa y que el mundo le añade, y que eso no lo podemos evitar, pero nosotros podemos tener el verdadero sentido de la Navidad, sin detenernos en fechas ni en cositas por ahí alrededor. ¿Cuántos le dan gracias a Él? Vamos a acercarnos al trono de la gracia. Póngase de pie. Presente su necesidad delante del Señor, la que sea. Dígale, Señor, gracias en primera instancia por limpiarme de mis pecados. Pero si hubiere aquí alguien que sus pecados no han sido borrados, que Jesús no vive en tu corazón, quizás tú digas, no, mi corazón está tan sucio como el pesebre donde nació, pero Él lo santificó. Y cuando Jesús precisamente viene al corazón de un ser humano que tiene el corazón peor que el pesebre donde Jesús nació, donde comían los animales, es para limpiarlo, es para limpiar el corazón, y Él es el único que puede hacerlo.